Bien, muy buenos días amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Calidad Agencial, el programa que se permite hacer los análisis más importantes en términos económicos, en términos financieros, tanto de la economía, de la tributación, de las fusiones y adquisiciones, tanto nacional como internacionalmente. Todo esto producido a nivel nacional por este canal 19 de Cinevisión. Todos los domingos a las 12 del mediodía. Bien, comenzamos para decirle que el Banco Central pues acaba de anunciar, perdón, que tengo aquí la información de la Bolsa de Valores que se está pasando. Y ahí usted tiene la Bolsa de Valores, ganó el día viernes 546.64, o sea, una buena ganancia, pero en realidad cerró los 33.674. Fue una ganancia muy buena para cerrar la semana, aunque toda la semana estuvo perdiendo la Bolsa de Valores, el Dow Jones específicamente, que la componen 30 acciones nada más. Y esas 30 acciones había estado dando unos promedios que estaban perdiendo. Y llegó a estar hasta los 34.000 puntos. Después empezó a perder el día miércoles, el día jueves y el viernes a las 5 de la tarde en Nueva York ganó, como ustedes ven ahí, 546,64. 33.674 fue el cierre. Y ahí usted tiene el NASA, siguió la tendencia del Dow Jones y cerró los 12.235. El NASA, que es la bolsa de valores tecnológica, que es donde cotizan las acciones fundamentalmente de alta tecnología. Y ahí está ganando 269.01 centavos, 2.25%. Y entonces Standard & Poor's, para muchos es el mejor indicador que tiene la Bolsa de Valores, indica las 500 empresas de varios sectores, no de un solo sector, sino de varios sectores que lo componen, deben tener un capital mínimo de 28.500 pesos para poder usted estar en el Standard & Poor's. Entonces también se fue la tendencia 7503 y cerró en los 4.136. El director está hoy fogoso. Entonces tiene el barril de petróleo, ganó 2.83, había estando a la baja. Tenemos un informe aquí sobre el barril, sobre el petróleo, y está a $71.39. El gobierno acaba de bajar ligeramente nada más el gas licuado de petróleo, después todos los demás combustibles han quedado igual. Pero está en 71, llegó a estar a $68 el barril en esta semana. El oro, por su parte, ha estado ligeramente ganando dinero, pero el viernes cerró con $29.90 menos y cerró los 2.025,80. $2.025,80 la onza Troy de oro. Y entonces usted tiene que ir que el indicador del dólar con el euro está subiendo pelito a pelito, un centavito. Hace 2 semanas estaba 1.09, ya está 1.1018. $1 con 10 centavos, 18 centésimas. $1 con 10 centavos, a ponerlo redondo, por cada euro. $1 con 10 por cada euro. Y entonces el azúcar nuestro anda por los $26.44, tremendo precio. Hay una escasez de azúcar en el mundo. $26.44, un buen precio para el azúcar dominicana. Y el café, por su lado, 187,95, también va a subir, porque hay problemas con el café colombiano, que en las regiones donde se fabrica, donde se gestiona el café, donde se produce el café, han ocurrido unas inundaciones tremendas y han dañado muchos cafés o muchos cafetales en Colombia, que es uno de los mayores productores de café del mundo. Entonces, aunque nosotros no tenemos gran cantidad de café todavía, el café está a $187.95 la libra. Y entonces el cacao
anda por los $2.940. Van a sembrar más cacao, van a recuperar muchas tierras de cacao según el gobierno, y está en $2.940 la tonelada métrica, Y entonces, otra información que está saliendo, ya le dije que el precio del GLP, el gas licuado de petróleo, le bajaron 3 pesos, como todos ustedes saben ya. Entonces usted tiene ahí que el Banco Central ha informado, el Banco Central de la República, para que no se dejen engañar, tengan en cuenta, que va a haber 2 nuevos billetes de 50 y de 200 pesos. De 50 y de 200 pesos. Ambos billetes tienen los mismos elementos de seguridad, excepto que el billete de 200 pesos tiene una marca de agua que el de 50 no tenía, o el de 50 no tiene, vamos a decir. El Banco Central dijo el jueves que a partir del próximo martes 2 de mayo, ya pasó la vez, circularán nuevos billetes de 250 pesos correspondientes al año 2022. La autoridad monetaria indicó en unos comunicados que estos billetes cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en enero del 2022 contiene las mismas características de seguridad de los que circulan actualmente, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. Tiene los mismos elementos de seguridad, excepto que el billete de 200 pesos tiene una marca de agua que el de 50 no tiene. Una marca de agua, hay que ver. Y entonces, bueno, dice aquí que ubicado en la parte inferior del anverso del billete, nos permite identificar el año en que se ordenó su fabricación. Marca de agua solo en los 200 pesos. Imagen del patricio Juan Pablo Duarte, que se hace visible al exponer el billete a la trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación 200 en forma horizontal. Bueno, hay otras cosas que tienen que averiguar, hay 7 que usted todo tiene que averiguar. Y hablando del petróleo, que le dije que tenía una información especial del petróleo, y esta viene de Londres, esta información que hemos conseguido. La producción de petróleo de la OPEP cayó en abril debido a la interrupción de algunas exportaciones de Irak y a retrasos en los envíos de Nigeria, según un sondeo publicado el martes que se suma al impacto de la fuerte adhesión de los principales productores al acuerdo de recorte de suministro de la alianza de la OPEP, ese cártel que nos tiene todo ahí, los que no somos productores, nos tiene agotado. Y dice que la Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28.62 millones de barriles diarios el mes pasado, según el sondeo, que supone un descenso de 190.000 barriles diarios de petróleo respecto a marzo. La producción ha bajado más de 1 millón de barriles diarios desde septiembre. ¿Se acuerdan que ellos se pusieron de acuerdo a bajar la producción entre todos para aumentar el precio? La encuesta tiene por objeto seguir la evolución de la oferta del mercado. Se basa en datos de transporte facilitados por fuentes externas, datos de flujo de Revenue Econ, información de empresas que rastrean los flujos como Petróleo Logistics y Kepler, e información facilitada por fuentes de empresas petroleras, la OPEP y consultores. Bueno, pero para que ustedes vean cómo también se benefician algunos pierden, pero otros muchos ganan mucho. Según analistas de Bernstein, los 11 mayores operadores mundiales del mercado eléctrico del mundo obtuvieron el año pasado un beneficio, una bicoquita,
$77,000 millones, más del doble que el año pasado, en un contexto de enorme volatilidad de los precios. Oigan bien, Shell y British Petroleum, BP, British Petroleum, ahí están, BP y la Shell, las dos mayores comercializadoras del mercado eléctrico del mundo. Por volumen obtuvieron el año pasado unos beneficios brutos de exportación antes de la EBITDA de 16.600 millones y 11.500 millones de dólares por la compra-venta de petróleo, gas natural y electricidad, según estimaciones. EBITDA es un término financiero, por eso que este programa también trata de ser educativo. EBITDA es un término financiero de analistas de los bancos y de las compañías, y quiere decir earning before interest, taxes, depreciation, amortization. O sea, ganancia antes de los intereses. O sea, tiene la ganancia, pero eso tiene que quitar los intereses, poner los intereses para ganancia antes de intereses, antes de la de los impuestos. Supuestamente los impuestos es por falta de capital, los impuestos que no es algo que puede ganar un gerente, la depreciación y la amortización. Entonces estos fueron de 16.600 y 11.500. Ganancia sin considerar, es lo que quiere decir el EBITDA, va a ser más claro. Esa es la ganancia que se considera antes de los intereses, ya le dije, los impuestos, la depreciación y la amortización. Y entonces esta compañía tuvieron de EBITDA 16.600 millones y 11.500 millones de dólares. Dice que esto equivale al 20% y el 16% de los beneficios del grupo. O sea, esa ganancia resultaba en el 20%. Las operaciones comerciales de la francesa Total Energies, que se encuentra aquí en la República Dominicana, aportaron 8.400 millones de dólares de EBITDA, o el 14% de los beneficios del grupo. Los tres mayores operadores privados del sector energético, Vitol, Gunvor y Trafigura, obtuvieron beneficios de 28.000 millones. El grupo de 11 países operadores del mundo ganó alrededor de 37.000 millones de dólares en el 2021 y 2020, calcula Bernstein. Y este año se ganaron pues 77.000 millones. Bueno, empresas como Shell y BP no informan de sus beneficios comerciales y suelen mantener en la opacidad los detalles de su división comercial, ofreciendo a menudo a los inversores solo orientaciones en términos generales. British Petroleum informó el martes de un beneficio de 5.000 millones de dólares en los 3 primeros meses del año, gracias a un resultado excepcional en la comercialización y comercio de gas y un resultado muy fuerte en comercio de petróleo. Bueno, así está el mundo, se ganan tanto dinero. Entonces los países pequeños tienen que hacer tantas cosas para ganarse unos chelitos. Entonces quiere que seamos eficientes y productivos. Bueno, vamos a ver dónde va la cosa. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos en los próximos 30 segundos. Volvemos inmediatamente. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, estamos de vuelta con el programa Calidad Gerencial. Le decíamos que están preocupados en los Estados Unidos. Están preocupados. Y hay 3 bancos que quebraron. Uno fue absorbido por JP Morgan Chase, otro fue absorbido por el banco, todos los bancos grandes, Citigroup. Bueno, pues de todas maneras, lo que tiene nervioso ahora los Estados Unidos es que se habla de otra quiebra, de otro banco regional en los Estados Unidos, de otro banco regional. Y las acciones de los bancos regionales norteamericanos vuelven a flaquear en la bolsa de Wall Street tras el desplome el miércoles del banco PacWest. PacWest, oiga qué nombrecito. PacWest, después de que apareciera una información que indicaba que estaba estudiando una posible venta. Tras hundirse un 50% de las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, PacWest perdía hoy, cuando digo hoy, le decía el miércoles, 2 horas antes de la apertura del parque neoyorquino, un 33%, y lastraba al resto de los bancos regionales que arrastra una semana muy volátil tras la intervención y venta del First Republic Bank, que el lunes fue absorbido por el gigante financiero JP Morgan Chase. James Piermont, que es JP. James Piermont. Entonces, Chase. Antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, el Metropolitan Bank, que el martes se dejó un 20%, hoy caía un 17%. Western Alliance se dejaba hoy un 10%. Comerica un 8% y K-Corp casi un 8%. Bueno, esta agitación financiera afectó el lunes a los 3 principales índices bursátiles y ha sido uno de los principales factores detrás de la severa caída del precio del petróleo West Texas Intermedio, que se ha dejado en un 10% en las últimas jornadas. Dice, esta volatilidad coincide con el anuncio ayer de la Reserva Federal, o sea, esta semana, de una nueva subida de los tipos de interés. Como ustedes saben, la Reserva va subiendo para ir tratando de controlar la inflación, que es fundamentalmente la función principal, para la redundancia, la función fundamental de un banco central es controlar la inflación, y lo hace a través de la política monetaria, de una nueva subida a los tipos de interés de 25 puntos, y eso hizo la Reserva Federal, que es como se llama el Banco Central de los Estados Unidos. Dice que la madrugada del lunes, y tras un fin de semana de especulaciones, los reguladores de Estados Unidos intervinieron First Republic Bank y llegaron a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones a JP Morgan por $10.600 millones. O sea, hubo que darle alguna negociación a JP Morgan, no va a coger bancos medio quebrados. O sea que el Departamento de Tesoro tuvo que arreglar algunas cositas por ahí confidenciales para que JP Morgan se hiciera cargo de eso. Porque no, a JP Morgan no le pueden interesar $10.000 millones de pesos. Aparte que JP Morgan
es el banco más poderoso de los Estados Unidos y uno de los principales bancos del mundo, JP Morgan Chase. Entonces, el First Republic, ya le dijimos, es el tercer colapso de un banco comercial en apenas 2 meses en los Estados Unidos, después de los Silicon Valley y Signature Bank el pasado mes. La entidad se había hundido en bolsa y había perdido prácticamente todo su valor la semana pasada, cuando divulgó sus resultados y reveló que sus clientes habían retirado $100,000 millones en depósitos, porque eso se pega, eso pasó aquí en el 90 y... porque pasó la crisis 90, 92, 93, 94, cuando todo el mundo fue a retirar de todos los bancos, cuando la quiebra de el antiguo Bancomercio, Baninter, Bancrédito, entonces todo el mundo empezó a ir corriendo a los bancos a sacar su dinero. Eso está pasando con esos bancos pequeños, en pueblos pequeños, que la gente tiene sus ahorros ahí. Y antes que lo agarren asando batata, cuando a veces ni la batata va a aparecer, prefieren sacar sus ahorros. Y le sacaron $100,000 millones a ese banco. Y entonces lo tiene de rodillas ese banco. Bueno, entonces, vayan preparándose. Yo no veré eso a lo mejor, pero mis nietos sí lo verán. Será una desgracia, dependiendo de cómo se prepare cada uno. Con el asunto ese de la inteligencia artificial. Oiga esa pendejada. La inteligencia artificial. Y nada más y nada menos que IBM, la International Board Machine, prevé reemplazar con inteligencia artificial el 30%, oigan bien, el 30% de puestos administrativos en 5 años. La amenaza sería tangible, pero la amenaza seria y tangible que viene. Me da risa que hace muchos años no vio esos paquitos lo que era un paquito, ese paquito de Mickey Mouse, que yo qué, de vaquero, esa cosa que uno leía en los años 60 por ahí, ¿no? Y entonces había un paquito de eso, era que las máquinas le hablaban a los hombres, le daban orden a los hombres, entonces los hombres querían desconectar la máquina y las máquinas no le dejaron desconectar su electricidad. Eso fue, uno veía eso como medio, ese invento de los hombres. No se reía de eso. Casi ya estamos en eso. Casi ya, igual que el teléfono que hay ahora ya en los relojes. Y entonces tiene ahí que antes usted leía Dick Tracy. Dick Tracy a la base, Dick Tracy a la base. Y uno decía, diantre, qué hablador, con un reloj que habla y que en la muñeca. Y uno se reía. Ahora eso está. El reloj en la muñeca. Estamos avanzando demasiado. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decirle con IBM, que IBM planea dejar de contratar, oigan bien, planea dejar de contratar personas para cubrir miles de roles en los próximos años que la compañía cree que la inteligencia artificial puede manejar. Nada más y no dijo el director ejecutivo Arvind Krishna a Bloomberg, marcando una de las amenazas más serias y tangibles que la inteligencia artificial ha planteado a la fuerza laboral. Krishna dijo en entrevista que cree que oigan bien, alrededor del 30% de los 26,000 puestos que no están orientados al cliente, como los puestos de recursos humanos, podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial durante un periodo de 5 años, lo que equivale a unos 7,800 puestos perdidos solamente en IBM.
Los deberes de recursos humanos, como documentar los movimientos de los empleados a diferentes departamentos y escribir cartas de verificación de empleo, probablemente estarán entre los primeros transferidos de la inteligencia artificial. Los trabajos centrados en la interacción con los clientes y el desarrollo de software en la sólida compañía de 260.000 trabajadores que tiene IBM no deberían verse afectados en los próximos años. Según Krishna, no especificó si el cambio planeado a roles basados en inteligencia comenzaría de inmediato. IBM, no respondió a algunos comentarios de Forbes. Y entonces es un número grande, 300 millones es la cantidad de empleo que podrían verse amenazados en los Estados Unidos. 300 millones de gente se quedan sin empleo. Podrían verse amenazados en los Estados Unidos y en Europa en los próximos años si la inteligencia artificial generativa cumple con las capacidades prometidas. Según un informe reciente de Goldman Sachs, el informe encontró que dos tercios de los trabajos están en riesgo debido a la automatización de la inteligencia artificial, mientras que la inteligencia artificial podría tener la capacidad de realizar directamente hasta una cuarta parte del trabajo actual. Bueno, entonces la predicción de un futuro es que los robots reemplazarán ampliamente a los trabajadores humanos. Han existido durante mucho tiempo. Pero la reciente aparición de programas de inteligencia artificial como ChatGPT ha generado preocupaciones de que el reconocimiento social del papel de la inteligencia artificial en el mundo podría ser inminente y ya está en marcha. Por lo menos nosotros, para hacer algo chistoso, esos tipos no vendrán aquí, no cortan caña, no recogen basura, no nada de eso. Esos tipos no están para eso, otra inteligencia, otra inteligencia. Pero esos puestos no van a estar preocupados por eso, ya usted sabe. No van a venir a la República Dominicana y que a bregar con el tiraje, nada de eso. No necesita inteligencia artificial para eso. Bueno, otra noticia, y esta viene de Alemania, y es que, oiga, a veces uno no cree en eso. Esta es una noticia, el exdirector de Audi, de los carros Audi que usted ve ahí en pantalla, la marca, se va a declarar culpable de fraude en el Dieselgate. Dice, falsear datos de prueba de los vehículos diésel como una estrategia de venta. Y este señor, que ahora es el exdirector, nada más un exdirector ejecutivo, se mete en ese lío, de Audi, filial de Volkswagen, juzgado en Alemania por el caso Dieselgate, dijo el miércoles que estaba listo para declararse culpable en el escándalo de los motores diésel manipulados, anunciaron sus abogados en la corte. Hasta ahora, Rupert Stadler, de 60 años de edad, había negado los hechos de lo que se le acusa, pero se declarará culpable como parte de un acuerdo con el Tribunal Regional de Múnich, que es donde lo están jugando, en Múnich, en Alemania. A cambio de su confesión, deberá recibir una pena condicional de prisión de máximo de 2 años y pagar una multa de 1.1 millones de euros. 1.1 millones de euros. Eso a lo mejor lo tiene él. Pero obviamente le va a afectar un poco su caja chica o su caja grande, 1 millón de euros. Desde hace 2 años y medio, el antiguo director de la compañía comparece junto a otros ejecutivos de Volkswagen, pero es el principal acusado en el primer juicio penal
abierto de Alemania para juzgar el escándalo global de los Dieselgate. La confesión formal de Stadler deberá producirse en 2 semanas y es el requisito previo para que se valide el acuerdo de culpabilidad. El tribunal va a tener que dictar sentencia en junio, según una fuente judicial. Stadler siempre había negado cualquier responsabilidad en el caso de los motores manipulados y se justifica alegando que sus técnicos lo habían engañado. Me engañaron. Stadler está siendo procesado por fraude, expedición de falsos certificados y publicidad engañosa. Algo que hay mucho aquí en este país. Algo que hay mucho, publicidad engañosa. Así que ya usted sabe. Bien, señor, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Entonces volvemos en un minuto para darle algunas informaciones que son importantes ahora, esta que viene. Venimos un minuto. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, estamos dando de nuevo con el programa Calidad Gerencial. Le decíamos que después de esta pausa tenemos noticias esperanzadoras, después de tantas noticias, que el fraude, que aquello, que tú sabes, que te dije. Bueno, pues la empresa, esta viene de Chicago, esta información. La empresa Eli Lilly, muy conocida aquí en la República Dominicana, ha desarrollado un fármaco experimental contra el Alzheimer. Entonces, dice aquí que la prueba disminuyó el deterioro cognitivo en un 35% en un ensayo en fase avanzada, según informó la empresa el miércoles, lo que aumenta la esperanza de un segundo tratamiento eficaz contra esta enfermedad que destruye el cerebro. El fármaco se llama Donanemab. Cumplió todos los objetivos del ensayo. Disminuyó la progresión del Alzheimer entre un 35 y un 36% en comparación con un placebo en 1.182 personas diagnosticadas con la enfermedad en fase inicial. Según los escáneres que mostraban depósitos, están los escáneres ahí abajo, los escáneres que mostraban depósitos cerebrales de proteína amiloide y niveles intermedios de proteína tau. Vaya usted a saber qué quiere decir eso. Según Lilly. Los otros 552 pacientes del ensayo presentaban niveles elevados de proteína tau, lo que sugiere que tendrían menos probabilidades de responder al tratamiento. Tras combinar ambos grupos, se demostró que Donanemab
disminuía la progresión del Alzheimer en un 22%, utilizando una escala desarrollada por Lilly para medir la cognición y las actividades de la vida diaria, y un 29% basándose en una escala de progresión de la demencia más comúnmente usada. Se trata de los datos de fase 3 más sólidos obtenidos hasta la fecha para un tratamiento contra el Alzheimer, dijo María Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer. Los resultados de un ensayo publicado el año pasado en que se utilizó, vamos a ver aquí, se utilizó la escala de demencia más común, mostraron que Leqembi de IESA reducía la tasa de deterioro cognitivo en un 27% en pacientes con Alzheimer en fase inicial. Los datos del miércoles han subido las acciones, porque ya usted sabe, ya eso está público, ya si ahí Lilly pega esa, oiga, hay que comprar aunque sea media acción de cómo va a valer esa acción. Porque así pasa eso. Ya se está hablando de una probabilidad de que mejore eso. Y los datos del miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York hicieron subir las acciones de la Lilly un 5.6% hasta $427.05, mientras la de su rival Biogen caía en un 2.5% hasta los $301 ante la apertura del mercado regular. Dice aquí que en el grupo de tratamiento con Donanemab, Eli Lilly señaló que el edema cerebral, un conocido efecto secundario de los fármacos de ese tipo, se produjo en 24 de los participantes, con síntomas en el 6.1% de ellos. Se produjeron hemorragias cerebrales en 31% del grupo de Donanemab y un 13% en el grupo de placebo. Hemorragias cerebrales. Bueno, vamos a ver. Y entonces, esta viene de las costas africanas, que hay un lío ahí tremendo. Y entonces la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, no sé para qué pide ahí, que $24 millones más para salvar el petrolero varado frente a Yemen. Hay un tanquero enorme que está ahí, que está encallado. Y dice que todavía faltan cerca de $24 millones para la operación de trasladar el crudo que contiene un petrolero varado que está, ¿cómo se dice? Está varado frente a las costas de Yemen y evitar una marea negra en el Mar Rojo. O sea, encallado, era la palabra que está encallado. Lamentó este jueves la ONU. Él es urgente conseguir este dinero para realizar la operación con éxito, dijo la prensa Farag Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, al tema de una conferencia de donantes organizada por el Reino Unido y los Países Bajos. Entonces dice aquí que la ONU anunció que había comprado un inmenso, la ONU ha comprado un inmenso barco cisterna para bombear todo ese petróleo que está ahí, para trasvasar el equivalente de un poco más, oiga bien, un poco más, 1 millón de barriles tiene el barquito ese, que se llama el FCO Safer, ¿qué se llama el barco? El barco se llama, el que tiene el petróleo, un puerto estratégico de Odeida, oeste de Yemen, que amenaza con partirse en cualquier momento, está encallado y se puede partir, explotar o incendiarse, según los expertos, se puede explotar o incendiarse. El supertanque Náutica se dirige a todo vapor hacia la región. El supertanque es el que va
a recibir el petróleo, va a tratar de traspasar de ese tanquero que está encallado, que se llama el FSO Safer, o Safer, como usted quiera llamarlo. Dice, pese a que no hay suficiente fondo, la pobre ONU nunca tiene cuarto. Seguimos creyendo que la operación sobre el agua podrá empezar antes de fin de mes. Va a coger mucho, si va a fin de mes, apenas estamos a 5, debería ser en los próximos 20 días, 15 días. Y precisó que la ONU tiene mecanismos internos de financiación que permiten esperar donaciones adicionales. La operación sin precedentes para la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cuyo costo ha aumentado exponencialmente, se calcula que la operacióncita esta de llevar el barco, cisterna, que llama náutica, y sacar ese petróleo de ahí antes que explote, antes que se derrame y todo eso, se calcula que va a costar alrededor de 148 millones de dólares, 129 por el trasvase y otros 19 millones para remolcar el Safer una vez que se haya vaciado y la seguridad del náutica. Con los 5.6 millones adicionales anunciados el jueves, la ONU ha recabado hasta el momento 105 millones de dólares, por lo que faltan todavía 23.8, 24 millones. Esos árabes que son tan tacaños, esos árabes con tantos cuartos, Yemen, ¿qué parte de ellos? Saquen eso del cajón de uno de los príncipes de eso. 24 millones no te van a quitar. Tantos cuartos que tiene esa gente, bro. Parece como tacañones. La justificación para actuar es clara. 20 millones de dólares ahora podría ahorrar, oigan bien, 20 millones de dólares ahora podrían ahorrar 20 mil millones de costos potenciales más tarde. Dio un comunicado, tipo ahí, director del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Oigan bien, ese barco fue construido en 1976. El FSO Safer, que sirve de terminal flotante de almacén y descarga, no ha tenido mantenimiento desde 1915. Vaya usted a saber. Cuando Yemen cayó en una de las peores crisis humanitarias en el mundo debido a la guerra que opone al gobierno y a los rebeldes hutíes. Según la ONU, el Safer contiene 4 veces más de petróleo que el Exxon Valdez, que deben de recordar, el petrolero que provocó en 1989 una de las peores catástrofes medioambientales de la historia de Estados Unidos. Para recordarle algo que no son más jóvenes, lo ha pasado, el Exxon Valdez, propiedad de la compañía Exxon, derramó una cantidad extraordinaria de petróleo, nada más y nada menos que en las costas de Alaska. Y eso creó una crisis. Tuvieron años ahí, tuvieron que pagar a los pescadores, gente especial lavando los pobres pelícanos y las aves que no podían volar porque tenían muchísimo petróleo en el cuerpo y el costo, el peso del petróleo no les dejaba volar, bañando todos esos animales, se dañó la pesca, hubo que darle unos millones y millones de dólares a esos pueblos de la costa de Alaska. Ese fue el Exxon Valdez. Había un chiste por ahí, no sé si era verdad, que cuando el Exxon Valdez chocó y se derramó todo ese petróleo, el que estaba manejando el barco era, ¿cómo era el chiste? No olvidó la bebida esta del tipo que maneja. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre de la bebida de él. Bueno, de todas maneras, el Safer tiene 4 veces la cantidad de petróleo del Exxon Valdez. Y el petrolero que provocó en 1989 una de las mayores catástrofes en los Estados Unidos. En caso de marea negra, en caso que
que se derrita, que se saque el petróleo al mar. La ONU estima en 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares el costo de la limpieza, sin contar con las potenciales consecuencias medioambientales, económicas y humanitarias. Cerca de 1.7 millones de personas en Yemen dependen de la industria de la pesca y varios puertos que llevan alimentos a la población podrían tener que cerrar el caso de catástrofe. Así que ya usted sabe, estoy tratando de acordarme el nombre. Es una desgracia que se vaya a derramar. Una vez pasaban por aquí, por la República Dominicana, y yo, siendo presidente de la Ciudad de Herrera, había unos barcos japoneses que traían, un barco especial japonés que traían desechos nucleares de Francia, desechos, basura nuclear, pero la pasaban por el Mar Caribe. Y yo dije que eso era un abuso de los japoneses, porque yo no sé si lo siguen haciendo, honestamente no sé, pues no ha vuelto a salir más nada de eso. No, de unos barcos japoneses que salían de Francia. Ese es el Exxon Valdez. Ah, mire el Exxon Valdez, aquí el director está activo. El Exxon Valdez. Bueno, decían que el que manejaba el barco era Johnny Walker, el que estaba manejando el barco cuando el Exxon Valdez. Que era Johnny Walker, que lo estaba manejando. Ahí están los pájaros. Eso fue el desastre. Mírenlo ahí para los que nunca vieron eso. Ese es el Exxon Valdez que se chocó con unos arrecifes, con unos bloques de hielo. Y el capitán fue llevado a juicio, todo eso, mas nunca pudo manejar un barco porque lo acusaron de negligencia. Porque decían que estaba manejando el barco en ese momento era Johnny Walker. Parece que el capitán tirado y entonces no tenía control del barco y derramó todo ese petróleo en las costas de Alaska y eso costó una fortuna a Exxon, que no sé cuánto, 200, 300 mil millones, ¿no? Para Exxon eso era en aquel entonces una bicoquita. Entonces ya le dije, aquí se calcula en 148 millones el costo, 129 por el trasvase y otros 19 millones por remolcar el Zafer una vez que se haya vaciado y tener la seguridad del náutica. Ya le dije que si eso se derrama, es una bomba atómica que le tiré a Yemen, porque 1.700.000 personas en Yemen dependen de la industria de la pesca, que inmediatamente se desaparecería. Y varios puertos que llevan alimentos, o sea, no podrían entrar muchos barcos con ese derrame de petróleo ahí. Así que tiene 4 veces más petróleo, que el Exxon Valdez. Bueno, le decías de esos barcos japoneses que tenían un negocio con los franceses, con las plantas nucleares, y entonces basaban en una cuestión especial, y era a través del Caribe que traspasaban ese petróleo para llevarlo allá a Japón. Entonces yo me quejé en ese entonces, y me quisieron dar demostración, no, que eso es seguro, que eso no es seguro nada, puede ser que esté seguro para llevarse, pero si ese barco se hunde por un desastre X como pasa, y se hunde y se va toda esa, todos esos asuntos de, ¿cómo se dice?, de nuclear, de basura nuclear, pues se va al fondo del mar, eso podría dañar, porque con el tiempo a lo mejor eso se abre, imagínate todas nuestras playas del Caribe, cómo serían afectadas si un aparato de eso se rompe y haya, y entonces salga eso en la prensa. Entonces, nadie vendía el Caribe.
Nadie vendía al Caribe, a la República Dominicana, a Puerto Rico, nada de eso por ahí, porque estarían contaminadas con cuestiones nucleares. Eso es lo que pasa con eso que permitan eso. Yo nunca he vuelto a oír eso. No sé si fue que se paró o lo hacen callado, no le dicen nada a nadie. Y el día que haya un problema, pues a lo mejor sale a flote eso. Vamos a ver lo que pasa. Bien, ¿no? Entonces ya se empiezan a hacer los comerciales y los anuncios y la prensa, porque ahora viene ahí el Día de las Madres. Primero eran los Reyes, después era la Vieja Belén, después eran los enamorados, después fue la Semana Santa. Bueno, pues ya vamos ahora para las madres. Y ya usted sabe otra cuestión de eso. Y aunque venga el Día de los Padres, pues ya los padres son más fáciles. A los viejos se les regala, si les regalan, como ahí con un par de cerveza lo matan al pobre viejo. Bien, amigos, hemos terminado, esperando que ustedes hayan disfrutado de este programa. Ahí le presentamos nuestro libro, Historia Tributaria Dominicana, desde los cacicazgos y la colonia hasta el siglo XXI, hasta el año 2019, los impuestos. Es de impuestos el libro, no es ni cuento ni nada. Son impuestos con sus, como se dice, en su época, como estaban referenciados, y ya lo más moderno después de la era de Trujillo. O sea, con la era de Trujillo ya tienen su gaceta oficial, todo lo puede encontrar, o sea, todos sus números de leyes. O sea, que es un libro de impuestos, de los impuestos que se han creado en la República Dominicana. La historia tributaria, si a usted le interesa ese tema, quiere consultar algunas leyes, hay otros datos históricos de episodios que hubo aquí en la República Dominicana que afectaron los impuestos, afectaron como en la Revolución de Abril, cuando se quemaron todos los galpones de aduana que tenían mercancía ahí, que estaban en el puerto de Santo Domingo, que era el puerto principal en ese entonces. Y entonces eso se quemó. Desapareció ahí el puerto de Santo Domingo y desapareció ahí un sindicato más poderoso que había en la República Dominicana, que era el sindicato de Poasi, que porque la mercancía se descargaba a mano en los barcos antes, se descargaba a pulmón. Como digo a pulmón, era con una red grande y se metía la mercancía, para los que no saben. Pero la revolución trajo entonces el desarrollo del puerto de Río Jaina, y ahí se creó entonces porque el muelle estaba bombardeado, estaba en ceniza, estaba destruido. Entonces se creó el puerto de Jaina, y ahí se creó algo peor que Poasi, vamos a decir peor en el sentido de que esos tipos, entonces se quedó fenatrado, los camioneros, usted sabe. De todas maneras, agradecemos haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo a las 12 del día por este canal 19 de Cinevisión. Muchas gracias, esperamos que pasen una feliz tarde del domingo. Nos vemos el próximo domingo.